CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Miércoles 7 de septiembre de 2011, cuando estamos a mitad de la semana, es un gusto que usted nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25. Nos ven a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. Con nuestro invitado, varios temas en agenda. La concesión del Puerto de la Unión, que se espera que los diputados aprueben una normativa este mismo día en la sesión plenaria que se denomina Ley para la concesión de la terminal portuaria multipropósito especializada en contenedores fase 1 del Puerto de la Unión Centroamericana. Las inversiones y la posición de El Salvador y estado de las empresas ante la crisis. Está con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, William, un gusto como siempre. Bueno, hay varios temas en agenda. Ingeniero Dabú, para comenzar me gustaría que habláramos del tema de concesión del Puerto de la Unión, sobre todo porque es una infraestructura que ha estado ahí prácticamente tirada, y no solo tirada, sino que ha obligado al Estado a erogar fondos de manera permanente. Pero bueno, después de muchos meses, prácticamente años de parálisis, hay alguna luz ahí. Los diputados podrían aprobar este día justamente que mencionábamos, esta ley para la concesión del Puerto de la Unión. Efectivamente, William, se espera que este día se vote esa ley y se apruebe. Y básicamente esta es una ley marco. Esta no es una ley que define todo lo que será la concesión del puerto, sino que es una ley que define en 21 artículos, pinta la cancha donde se va a jugar el partido de la concesión. Eso es todo lo que hace. Los diputados han solicitado algunos cambios, como por ejemplo que se baje. Había un mínimo de contenedores que debía mover el concesionario para poder aspirar a concesionar, y lo han bajado de 800 a 300.000 TEUs. Un TEUs, traducido en español, sí, claro, es un contenedor de 20 pies. Entonces han bajado de 800.000 TEUs como carga a 300.000 TEUs, la prima de 50 a 40 millones, y luego han solicitado, que esa parte es la que puede ser más complicada, que cuando las bases de licitación estén, tienen que volverla a aprobar ellos. A mí eso me preocupa, y me preocupa enormemente, porque conociendo los mecanismos con los que nuestros diputados discuten, que son visiones políticas, vamos a pasar entrampados un año con una concesión montada cuando ellos ya definieron la cancha donde se va a jugar. Media vez tú no te salgas de la cancha, eso no debería de ser un problema. ¿Ese punto en particular puede ser una traba para que vengan entonces empresas o se interesen las empresas? Puede ser una traba para que estemos listos a traer empresas, porque si no les gusta un punto o una coma, van a pasar otro año en debate sobre el punto y sobre la coma. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que vas a volver a perder oportunidades para el puerto. ¿Cuál entonces es el camino adecuado? Una vez han experimentado otros países. Es que esto ¿sabes cómo es? Esto es como que pongas las reglas del fútbol y después tú pusiste las reglas y dices, sí, pero ¿sabe que en el partido, si yo tengo que cambiar alguna otra regla, yo quiero cambiar reglas en el partido otra vez? Ya tú definiste la cancha, tenés que dejar que administrativamente, respetando las reglas, se juegue el partido. O sea, ya no podemos estar asumiendo que vas a estar regresando a esa discusión política, un tema que ya está aprobado. Entonces eso lo que puede hacer es atrasarte el proceso. Respecto de las otras disposiciones que se están modificando, ¿usted cree que sí son correctas? Por ejemplo, bajar esto de la prima de 50 a 40 millones, la capacidad de los contenedores, ¿también es correcto? ¿Qué permite, por ejemplo? A ver, la prima está bien que la bajen. Es más, por ley tenemos que ponerle algo, pero lo mejor sería ni siquiera ponerle nada, y te explico por qué. Lo que pidas en prima, te lo van a cobrar en servicio. Entonces eso a los políticos se les olvida cuando están concesionando y dicen, no hombre, yo aquí quiero sacar 500 millones, 200 millones. Sí, ¿y quién va a acabar pagando eso? Eso es un impuesto oculto que le está metiendo el político a los servicios concesionados. Y por eso es que a veces la gente dice, qué caros son los servicios concesionados, caro, y no, ¿cómo van a ser caros si el político le arrancó una gran tajada a la entrada del proceso?
Entonces, por eso ahí yo estoy de acuerdo. Lo de 800,000 teos se había definido porque eso te garantizaba que tuvieras, digamos, la crema innata de los posibles concesionarios. Cuando tú vas bajando, vas dando espacio a que entren otros. Yo no estoy diciendo si son buenos o si son malos. Lo que estoy diciendo es que los principales concesionarios que podemos conseguir alrededor del mundo, que son 10, son los que manejan el 92% de la carga del mundo. Y eso es lo más importante, porque si no tienes uno de esos socios, entonces vas a seguir con una carga que pudiera ser baja. Ahora, pero es abrirse un poco entonces en este sentido para en medio de la crisis, porque lo que los diputados han argumentado es que en medio de la crisis hay que flexibilizar más. Por eso te digo, esos dos puntos, no, digamos que no nos quitan el sueño. El tema que quizás es más relevante es el de estar regresando. ¿Por qué? Las bases de licitación son documentos extremadamente extensos, técnicos, complejos. Ya las bases de licitación. Entonces ellos quieren que esas bases de licitación se les vuelvan a llevar a ellos. Cuando tú ya estás listo para empezar la carrera. Bueno, el FMLN finalmente, de alguna forma, está reconociendo de la importancia de la concesión. Había aparentemente ahí, pues, por la cuestión prácticamente doctrinaria en el FMLN, de las posiciones políticas, el FMLN ha sido poco dado al tema de concesiones, pero ahora parece que han dado un paso atrás, ¿no? Sí, pero yo no creo que hayan cambiado su visión ideológica, es que la presión pública los hace moverse. Yo no creo que no creo que sea un cambio porque han cambiado su forma de pensar. Yo creo que el Frente nunca ha cambiado su forma de pensar. Este es más un tema de la presión pública y la necesidad económica de la gente. Se dan cuenta que es una buena medida, se dan cuenta que la gente lo necesita y tienen que anteponer la necesidad, en este caso, a los intereses ideológicos. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Jorge, bueno, otros países sí van mucho más adelante en todo este tema de concesiones, porque leíamos recientemente Costa Rica, por ejemplo, que ha concesionado un puerto que ni siquiera está construido. Nosotros acá estamos dando el paso a pesar de que la infraestructura tiene ya un par de años de estar montada, ¿no? Y es que esos son los pasos correctos. Lo mismo hizo Perú, en puertos de Callao, por ejemplo. Concesiona en 500 millones un puerto que lo va a construir el concesionario, va a invertir el concesionario, pero aquí el presidente Saca quería construir él, llevarse el rédito político de haberlo construido él, cuando la concesión que realmente debimos haber hecho era una concesión de la tierra y decirle: construya usted el puerto, desarrolle usted el puerto y me lo regresa al país 25 años después. Eso hubiera sido rentable, no nos hubiéramos metido en los problemas en los que estamos, no hubiéramos tenido 200 millones de dólares ahí como estacionamiento, sino que estaríamos generando otro tipo de acciones. ¿Usted cree que en todo caso sí se ha perdido capacidad competitiva en el tema concretamente de puertos? Digo porque Costa Rica, Honduras también, Honduras, Costa Rica, incluso Guatemala están haciendo lo suyo con los puertos, modernizándose, tratando de actualizarlos, y nosotros continuamos todavía con el puerto ahí parado. A ver, nosotros estamos listos
para comenzar. Inclusive el anterior presidente de CEPA se le ocurrió gastar 28 millones de dólares en equipos usados que hoy probablemente los van a tener que desechar, que también fue una muy mala decisión, pero bueno, ahí están y nosotros estamos listos para empezar a operar. Cada país está haciendo su tarea, está mejorando sus puertos, está abriendo nuevos puertos de atraque, nuevos espacios, y nosotros tenemos que ser hábiles en conseguir a los mejores jugadores, y es por eso que concesionarlo a uno de los grandes puede ser nuestra solución al problema. ¿Usted ve a este gobierno liderado por el presidente Funes con el FMLN haciendo ese esfuerzo? Le pregunto porque en las administraciones pasadas, Ana Vilma de Escobar como vicepresidenta, porque estaba en Proesa, estaba trabajando bastante fuerte en ese tema de buscar empresas que estuvieran interesadas en el puerto de la Unión, ¿no? Sí, en el periodo anterior la vicepresidenta estuvo trabajando bastante en ese tema. Yo creo que en la atracción de los posibles concesionarios, en esta oportunidad han estado más las instituciones internacionales que han sido contratadas para ese fin que el mismo gobierno. Porque no me imagino, por ejemplo, el vicepresidente de la República buscando un socio estratégico de este tipo cuando probablemente no tiene la misma visión empresarial que se necesita. Entonces se han buscado instituciones internacionales que estén haciendo el trabajo. Bueno, perfecto. Pasemos a otro tema que tiene que ver un poco sobre cómo se están moviendo o cómo están respondiendo las empresas, Jorge, ante la situación de crisis que se ha vivido en el país con la situación de la economía. A estas alturas, ¿qué se puede tener o cómo han reaccionado las empresas? A ver, ahorita estamos, digamos, en la etapa inicial de una posible, y subrayo la palabra posible, segunda crisis. Puede que se dé, puede que no. Mi opinión es que de Europa depende mucho más que de los Estados Unidos y sí va a haber una recesión o por lo menos un muy bajo crecimiento. El Salvador internamente está creciendo poco y lo poco que está creciendo es por algunos sectores industriales, principalmente los que están exportando, porque las exportaciones han subido alrededor de un 28%, tiene que ver en valor también, porque también hay un tema de inflación, pero ese es el sector que está, digamos, empujando un poquito la economía, porque es lo que es servicios, comercio muy poco, construcción casi nulo, esos sectores muy lentos, el crecimiento está siendo un poco impulsado por esos sectores industriales exportadores. Recientemente, bueno, el día de ayer prácticamente leíamos que el Banco Mundial, si no mal recuerdo, o el Fondo Monetario creo que era, advertía del hecho de que habían pocas probabilidades de que entráramos en un segundo proceso recesivo. Pero las señales, usted me dice, hay que esperarlas más de Europa, menos de Estados Unidos. El problema europeo es que mucho de la banca americana tiene cantidades de recursos en los mercados europeos. Y cuando tú ves países como Grecia, como Portugal, como la misma España, con serios problemas y sin tener soluciones, eso le genera presión al mercado estadounidense. Además, en los mismos Estados Unidos, el crecimiento es bastante lento, no hay una dinámica de crecimiento, entonces eso mantiene los niveles bastante limitados. Cuando estos grandes socios estratégicos del mundo, Estados Unidos y Europa, están lentos y están en recesión, los países que dependemos de ellos nos pega todavía más fuerte. O sea que lo que le está pasando a Europa influye en Estados Unidos y estos dos influyen mucho en cómo nos afecta a países pequeños como los nuestros. Porque el mercado principal de El Salvador sigue siendo Estados Unidos. 62, 66% de las exportaciones a Estados Unidos y 28% Centroamérica. El problema es que Centroamérica depende mucho de Estados Unidos. Entonces, claro, cuando ellos están mal, también ese 28% está mal. Ahora, esta situación, ¿cómo le está golpeando a las empresas? ¿De qué manera? Porque porcentualmente en algún momento se dijo, por ejemplo, hace un año, 2 años atrás, que había un impacto de cerca de un 30% en la actividad comercial de las empresas, hasta los restaurantes. Uno hablaba con un dueño de un restaurante y le decía, bueno, tenemos una disminución de servicios de casi un 30%. A estas alturas, ¿cómo estaremos? A ver, ahorita los diversos sectores tienen distintos índices de cómo están funcionando. Lo que está sucediendo es que ahorita estamos recuperándonos a los niveles que teníamos en el 2008. Entonces, cuando yo te digo, nos estamos recuperando, pero nos estamos recuperando para estar como estábamos hace 3 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
lo que tú me estás diciendo es lo que ha sucedido en el 2008, 2009 Claro. y 2010, toda la pérdida, Claro. y ahorita estamos recuperando, pero no estamos ahorita en los niveles del 2008. O sea que tenemos todavía 3 años de rezago en crecimiento económico. Y eso es lo que se está sintiendo ahorita. Que la gente todavía dice, no, pero mi negocio sigue cerrado. Sí, pero yo sigo sin vender. Claro, porque esa es la parte que no hemos recuperado aún. Todavía estamos, tocamos piso y empezamos el rebote. Bien, hacemos una pausa más y regresamos con este mismo tema. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bien, me decía entonces que apenas en este momento las empresas se están levantando del piso una vez que cayeron después de la crisis de 2008. Es correcto. Pero bueno, estamos a las puertas y la probabilidad de entrar en un segundo proceso recesivo. A mí me gustaría que habláramos un poco en términos de cómo ven ustedes que está respondiendo el Ejecutivo, porque bueno, uno encuentra a veces matices en las reflexiones cuando escucha al secretario técnico de la Presidencia, que es mucho más optimista cuando uno escucha al presidente del Banco Central de Reserva. He conversado con ambos, pero estuvo el presidente del Banco Central de Reserva y lo sentí mucho más sincero en el tema de las cifras y diciendo que, por ejemplo, la primera recesión que se registró el mundo dejó bastante desarmadas las economías mundiales para reaccionar. Entonces, ante una segunda eventualidad, decía él que todas las economías del mundo, incluyendo la nuestra, prácticamente estaban sin municiones. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está respondiendo el Ejecutivo? A ver, yo preferiría que el Ejecutivo no hiciera nada, porque lo que hace generalmente distorsiona más el problema que tenemos. Lo único que el gobierno debería estar haciendo en un momento de crisis es generando confianza, generando predictibilidad, no presionando con nuevos impuestos que al final no lo pagan los empresarios, lo pagan todas las personas, toda la población, generando confianza y abriendo a desarrollo, reduciendo burocracia. ¿Qué está haciendo el Estado? Y te pongo 2 ejemplos prácticos. Los exportadores agrícolas, los que exportan azúcar, café, etcétera. El permiso de salud para exportar valía $21. Hoy el gobierno, como necesita dinero, vale $36,000 el permiso que valía $21. Y cuando, ¿Cómo, perdón, pero es así de exagerado eso? así de exagerado. Porque me parece desorbitante, de $21. $21 hoy vale $36,000. Y para exportar, por ejemplo, un barco con café o con azúcar, se pagaban $2,000. Hoy tienes que pagar $200,000. Entonces, cuando uno está en su lógica y dice, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno si lo que quiere es reactivar la economía y que crezcamos? ¿Cómo se les ocurre hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque ellos están pensando en que ellos necesitan dinero para ellos administrarlo y según ellos resolver el problema. Y lo único que hacen es administrar mal el dinero, despilfarrar el dinero y ponerle un candado a la economía. Entonces, cuando el gobierno hace ese tipo de cosas, eso es como pegarse un tiro en el pie. Lo mejor es que no haga nada, que permita, que genere confianza y que desarrolle oportunidades para salir adelante. ¿Cómo puede argumentar o justificar, por ejemplo, el hecho de que hay despilfarro? ¿Cómo lo Es decir, puedo ¿cuál es la justificar? evidencia que tiene? Con mucho gusto. Por ejemplo, tú tenés que el gasto en la Asamblea Legislativa en el 2002 eran 17.4 millones
ahorita son 46 millones. Estoy hablando solo del gasto. Quiere decir que subieron 164%. Leíamos recientemente en tu periódico que estaban pidiendo un refuerzo porque ya se habían acabado el combustible del año. Claro. Claro, si hay despilfarro, eso no alcanza. Casa Presidencial, en el año 2002 tenía 61 millones de presupuesto. Hoy tiene más de 130 y hace 3 meses le quitó 5 millones a Defensa Nacional porque no le alcanzaron los 130 millones. Y ese valor es inclusive mayor. Y la justificación que te dan es que en ese paquete de Casa Presidencial han metido lo de la primera dama, etcétera. Sí, pero esos son proyectos mujeres, que siempre han sido cuestiones de 3 millones, de 4, de 5 millones al año, no de 80 millones al año. Entonces eso solo tiene un nombre, y ese nombre es despilfarro. Ya, y bueno, ustedes han hecho ver toda esta información, o sea, les han hecho reflexionar al Ejecutivo sobre todo esto. Más de una vez, y básicamente se ignora los temas. En las reuniones que han tenido para ver el tema del impuesto por la seguridad, ¿han salido a la luz estos temas? Digo, porque es imposible hablar de todo esto en una reunión como esa, me imagino. Es imposible, pero no hemos hablado del tema de impuesto para la seguridad. El tema per se no se ha tocado aún, aunque estamos hablando de temas fiscales, de presupuesto, pero ese tema no se ha abordado aún. Por supuesto que nosotros hemos dicho esto 1, 2, 3 y varias veces en público y en privado. Esperamos que algo se haga. Ahora, ¿qué les indica a ustedes el hecho de que quien está creciendo más en la generación de empleo sea el sector público y no el privado? Le pregunto esto porque estuvo con nosotros el director de Seguro Social y compartía algunas cifras de crecimiento del empleo y se mostraba, creo que era 2.1, 2.4 de crecimiento que ha tenido el sector privado, pero el sector público ha tenido 7%, más del 7% en generación de empleo. ¿Qué les indica a ustedes esto? ¿Es normal eso? Ese es el pecado más grande que un gobierno puede cometer a una población y a una economía en crisis. ¿Qué hace el clientelismo político? Contratan 27,000 nuevos empleos en 3 años, que le generan un gasto a los salvadoreños de más de 200 millones de dólares. Y yo le preguntaría a los salvadoreños, ¿usted recibe mejor salud con esos 27,000 empleados? ¿Usted recibe mejor educación? ¿Usted recibe más seguridad? Y las respuestas son no, no y no. Entonces, ¿cómo es posible que el clientelismo político te hace meter gente, burocracia, pagándole grandes salarios sin que le resuelvan los problemas a los salvadoreños? Y toda la solución, ¿cuál es? Necesito más dinero para seguir pagando esta burocracia que no nos sirve para nada a los salvadoreños. Entonces, esos son los pecados capitales que está cometiendo el gobierno en estos momentos con la economía y con los impuestos que pagan todos los salvadoreños. Es decir, no puede asumir el Ejecutivo la responsabilidad de generar más empleo de forma directa, el Ejecutivo. Absolutamente no. Tiene que asumir la responsabilidad de reducir el tamaño del Estado, no de hacerlo más grande. Porque al final no te está brindando ningún servicio extra, ningún mejor servicio para los salvadoreños. Si yo te digo, te voy a contratar 10 médicos para que te den salud, fabuloso. Pero si yo te contrato 10 médicos cubanos para que anden ideologizando y que no te den salud, eso se llama clientelismo político y despilfarro. Y eso es lo que estamos viendo en el país. Bien, hacemos otra pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, leo un par de comentarios que nos llegan a través del Facebook, preguntas o comentarios. José Alfredo Vélez Chicas dice, ¿por qué si sabemos que cuando se inició la construcción del puerto se visualizó como un proyecto que generaría importantes ingresos a la economía del país, hasta la fecha no se logra agilizar este tema? Pregunto, ¿cuánto es la inversión mensual que nos cuesta el mantenimiento? ¿Tienen ese dato ustedes? No quisiera darle un dato equivocado, pero sé que son algunos millones al año los que se gastan. Ahorita ya hay algunos barcos que están llegando y con eso se están cubriendo, casi que salen pelo a pelo con los gastos, pero todavía falta. En algún momento se manejó una cifra de mantenimiento del puerto de cerca de $100,000 mensuales, una cosa así. Puede ser, estamos hablando de 1.2 millones quizás al año. No recuerdo el dato, no te quisiera dar un dato equivocado. Perfecto. Roberto Alegría dice, si El Salvador está creciendo poco, como el señor Dabú dice, no es por el gobierno, es por los mismos empresarios que no están ayudando nada al país, que no dan empleo, se están invirtiendo en otros países, no quieren ayudar al gobierno con el impuesto de la seguridad, ayuden al país, dice, trabajen con el gobierno como se lo está pidiendo, es por el bien de todos. Si usted, amigo, estuviera en la calle y estuviera alguien con una pelotita debajo de 3 canastitas y ve que le ha quitado el dinero a todo el mundo, ¿usted estaría dispuesto a meterle $20 y apostarle a una de las canastitas? Probablemente no. Esa es la incertidumbre que existe en este país. No hay nada más nervioso que un billete de $100. Se va donde hay confianza y donde hay predictibilidad. ¿Quién va a invertir en un país donde todos los días te cambian las reglas del juego, donde todos los días se te amenazan, se te dan ultimátum? Esto no es un tema de los empresarios, discúlpeme, pero esa es la falacia, la falsedad más grande que puede existir. Los problemas de un país no los genera el sector privado, los generan los gobiernos. Le tiran el muerto al sector privado porque se quieren lavar las manos. Nosotros estamos para generar desarrollo e inversión, pero eso no depende del Espíritu Santo, depende de las condiciones que un gobierno te da para hacerlo. Bueno, aprovecho para meter un comercial. Justamente en edición impresa de este día, de día miércoles, llevamos en la prensa gráfica una entrevista con Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y habla sobre la participación del sector privado en todo este proceso. Y es importante porque da luces de qué fue lo que activó el proceso de reactivación en Brasil, por ejemplo. Pero bueno, está ahí la entrevista. Otra pregunta o comentario, Delmi Sanders dice, buenos días a usted, William, y un saludo al señor Dabú. Entre paréntesis, dice, ¿cómo me gustaría que fuera nuestro futuro presidente? Respecto al Puerto de la Unión, dice, tiene el gobierno que dejar banderas, porque ese proyecto es de todo El Salvador y en todo lo que se ponen de acuerdo seguiremos perdiendo dinero. Un comentario. Bueno, hay dos cosas puntuales ahí, incluso sobre la presidencia, Jorge. No, le agradezco mucho, hay mucha gente que me expresa, así como hay gente que se enoja conmigo, hay gente que me expresa cariño y yo les agradezco mucho por ese cariño. Yo estoy trabajando por el país desde el sector privado y me siento a gusto haciéndolo ahí donde estoy. Definitivamente el puerto es un elefante que se creó y hoy hay que ver cómo hacemos que ese elefante empiece a ser un poco más ágil y empiece a caminar. Creo que debemos dejar de lado la parte ideológica y si hoy los diputados votan por ese artículo de la ley, creo que vamos a poder dar un buen primer paso, ojalá dentro de poco, teniendo un puerto de verdad que nos dé resultados económicos. Bien, Morris Ramos dice, los pecados los están cometiendo ustedes como empresas privadas por dejar a todos los salvadoreños de lado. Solo ven sus beneficios y no piensan en los demás. Todos queremos que colaboren con el gobierno, que ya dejen de criticar y que trabajen moderadamente para todos. Don Morris, si nosotros estuviéramos trabajando por nosotros, no estaríamos hablando de los temas que estamos hablando. Cuando hablamos de la inseguridad, nosotros no tenemos tanta inseguridad como lo tiene la gente más pobre de este país. Cuando hablamos de impuestos, miren, es que hay una cosa bien simpática. La gente cree cuando dicen el impuesto a las empresas. ¿Y qué es una empresa? Una empresa no son máquinas o edificios. Una empresa son personas. Y solo hay 3 personas a las que puede influenciar. Al dueño, y si al dueño no le dan los números, despide empleados, claro, que esa es la segunda persona. Y si no hay empleados tampoco, lo termina pagando el consumidor. Entonces cuando los gobiernos les dicen y los engañan diciendo, mire, el impuesto a las empresas, si es que las empresas no pagan impuestos, son las personas. Así que al final son los salvadoreños los que terminan pagando. A quien defendemos no es a nosotros, es a usted y a todos los amigos que necesitan que alguien le diga al gobierno, deje de gastar, deje de despilfarrar y haga bien lo que tiene que hacer. La semana pasada, Jorge, conocimos una
También prácticamente era una propuesta, pero en el caso de los empresarios en Europa, en Francia concretamente, si no mal recuerdo, gente de mucha plata, millonarios estamos hablando, estaban diciendo que estaban dispuestos a sacrificarse y a aportar más en el tema de impuestos en medio de la crisis. Y no solo en Europa, en Estados Unidos también. Pero yo te hago una pregunta, ¿cómo funcionan los sistemas? ¿Qué confianza hay en los países? ¿Cuánta salud tiene la gente? Vamos a comparar la salud en Suiza con la salud en El Salvador, o la seguridad en Suiza con la seguridad en El Salvador. Si aquí los gobiernos nos dieran lo que nos tienen que dar, nadie pujaría por pagar impuestos. Pero los gobiernos no solo no nos dan lo que nos tienen que dar, sino que lo despilfarran y muchas veces se pierden los recursos. Entonces, si los amigos le quieren seguir dando impuestos a un gobierno que despilfarre eso, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es decir, es un tema de confianza y transparencia en el manejo de los recursos. Confianza, transparencia y eficiencia. Bien, hacemos otra pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, un par de comentarios más. Quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Carlos Federico Paredes Castillo dice, saludos desde San José, Costa Rica para ambos, éxitos en tu programa. Bueno, se nos está siguiendo en la transmisión en línea. Luego tenemos otra participación, José Pleitet desde San Salvador, que nos escribe a través del chat. Dice, licenciado Meléndez, lo felicito por tener en su entrevista personas como el licenciado Abú, personas que sí saben del tema y aportan al país. Bueno, me interesaría, no sé si tiene una opinión sobre... Agradecimiento. Bueno, me interesa que hablemos un poco entonces, Jorge, sobre el tema que tiene que ver de medidas emergentes, es decir, cómo entonces debería de abordarse esto. Bueno, hemos hablado de cómo está reaccionando el Ejecutivo, obviamente que ustedes no están satisfechos de la forma que se está viendo, se está respondiendo, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando del tema del empleo, esto de transparencia. ¿Cuáles son las luces que ustedes pueden dar entonces de cómo se debería reaccionar en este momento? A ver, mira, esto es bien sencillo. Cuando tú tenés crisis económica, la forma de resolverlo es con bonanza o con desarrollo o con crecimiento económico. Es la única forma. Entonces, lo único que tenemos que ver es cuáles son las condiciones para el crecimiento económico. En lugar de estar pensando en políticas anticíclicas en donde un burócrata en su escritorio cree que va a resolver los problemas del mercado. El mercado no funciona ni por decreto ni por ley. El mercado funciona como el agua. Siempre busca por dónde salir. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Abrir la mayor cantidad de espacios para que esa agua pueda fluir. ¿Qué se necesita? Y te lo resumo. Sí. Necesitas responsabilidad fiscal, porque si no hay responsabilidad fiscal, hay presiones fiscales como lo que te estaba diciendo, de quererle sacar los ojos a sectores con impuestos que no deberían de estar ahí. El tema de la estabilidad política. Se necesita predictibilidad, se necesita confianza, se necesita estar seguro de que lo que se está haciendo, de las reglas que tenemos, son las que se van a mantener. La seguridad de las personas, indispensable. Y luego tener la cuarta pata, que es la del crecimiento económico con propuestas. La cuarta pata, la del crecimiento económico, nos corresponde a los empresarios. Nosotros tenemos un documento llamado Compromiso por el Empleo, donde hay 4.000 millones de dólares en inversión
150,000 fuentes de empleo, pero no así como se los inventan los políticos, que te dicen, yo te voy a dar 100,000 fuentes de empleo y no saben cómo. Aquí están claramente definidos por área, por proyecto, y que lo único que necesitan es seguridad, estabilidad política y responsabilidad fiscal. Esos son los grandes temas en los que debería estar trabajando el gobierno, y lo demás, sí, eso, cuando los gobiernos dicen, yo te voy a dar una política anticíclica, te están diciendo, mire, yo sé, mejor que usted empresario, mejor que usted carpintero, mejor que usted zapatero, cómo usted va a resolver su negocio. Es imposible, es imposible. No puede existir un gobierno que te resuelva esos problemas. Tiene que resolver sus problemas. ¿Qué hace la diferencia entre El Salvador y Nicaragua en cosas puntuales? Por ejemplo, leímos una noticia de que la BMW piensa instalar, no sé qué parte de fabricación de partes de arnés. Creo que arnés en Nicaragua, pero hay otra firma que también está trabajando en la posibilidad de instalarse en Nicaragua. ¿Por qué no vemos esas grandes firmas pensando en El Salvador? Preguntémosle a esas firmas si tienen la confianza de meterse aquí, si tienen la confianza bajo esa estabilidad política, bajo esa responsabilidad fiscal. Que fíjate que la gente tiende a pensar que estos problemas no son con los ciudadanos o no tienen que ver con las empresas o con las personas. Dicen, esos son problemas del gobierno, ni entiendo qué quiere decir eso. La irresponsabilidad fiscal quiere decir que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a pagar impuestos para pagar la irresponsabilidad de hoy, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Grecia. Tú sabes que en Grecia, por ejemplo, llegaba el que cultivaba naranjas y le decía al del gobierno, mire, fíjese que se me arruinó la plantación de naranjas. Ay, ¿cuánto vale? 15,000 euros. Tome, aquí está 15,000 euros. ¿Y a usted qué le pasó? Que a mí la cabra se me murió del frío. Y le pagaban la cabra. Hoy están despidiendo gente, están quitándole los servicios de salud, están quitando los servicios de educación porque ya no pueden mantenerlo. Los gobiernos tienden a pensar que el dinero viene del cielo y gastan más de lo que tienen. Ese tipo de cosas que la gente no las ve o no cree que tienen que ver con él, sino con el que paga impuestos, no se da cuenta que tarde o temprano lo van a terminar pagando. Y esos son los grandes temas que deberíamos estar viendo. ¿Y el país, usted cree que tal cual vamos puede terminar en una situación como esa? Claro que sí. O sea, al ritmo que estamos, por supuesto que podemos terminar en una convulsión social enorme. Hemos llegado a un 56% de deuda sobre el PIB. Quiere decir que lo que el país hace, produce en todo un año, el 56% de eso ya lo debemos. Estamos endeudados hasta la cabeza. Y si seguimos gastando, mire, esto es como que estés en tu clase, perdón que me extienda, pero creo que la explicación es válida. Por favor. Es como que tú en tu casa tengas una deuda de $1,000 y tú ganas $300 al mes y estás gastando $500 al mes y ya debes 1,000 y estás gastando 200 de más, 1,200, 1,400, 1,600. Así estamos nosotros en nuestra deuda. En lugar de decir, hombre, estoy gastando 300 y debo 1,000, voy a gastar 250 y voy reduciendo en 50 mi deuda. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, yo voy a seguir gastando 500 aunque gane 300. Y entonces, ¿saben qué voy a hacer? Le voy a poner más impuestos a los salvadoreños para yo poder recoger más. Bueno, esto es interesante porque yo recuerdo que en el pasado el FMLN de manera particular criticaba mucho el tema del endeudamiento y cuestionaba muy fuertemente, pero ahora no se dice nada de eso. Claro, el FMLN está gobernando ahora, pero el punto es que en medio de todo esto también, Jorge, hemos escuchado organismos financieros internacionales que dicen de que no hay ningún problema, que el país tiene facilidades para seguir endeudándose. Y algunos agregan que, bueno, lo importante es que el país tenga capacidad de pago. Muy buen punto. Me indica que vamos a la pausa. Dejamos su reflexión para después de este pequeño corte comercial. Volvemos. ¿Cómo no? Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Jorge, le interrumpí sobre su reflexión. Concretamente, el FMLN, bueno, hoy prácticamente el FMLN no dice nada sobre el tema de deuda, como sí lo criticaba y lo cuestionaba en el pasado, pero hay organismos financieros internacionales que dicen que El Salvador no hay ningún problema con el nivel de deuda que tiene, que lo importante es que haya capacidad de pago. Entonces, bueno, quiero escuchar su opinión. A ver, tu última frase es la clave del punto. Cuando hay capacidad de pago, cuando hay crecimiento económico, cuando hay desarrollo y se generan impuestos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? El Fondo Monetario le puso al gobierno, por ejemplo, 2 techos. Un piso y un techo. El piso es cuánto debe recolectar de impuestos. Y ya lo recolectó. O sea que los salvadoreños ya le cumplimos lo que el fondo le estableció. Y luego le dijo cuánto debe reducir su gasto. Ese no lo han cumplido. No lo han cumplido. Y no creo que lo cumplan por la forma en la que están gastando. El gasto al Ejecutivo. Del gobierno. Del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fondo ha cambiado las políticas. Antes te venía el fondo y te decía, mire, yo a usted le voy a prestar para que usted haga una carretera, porque esa carretera va a generar desarrollo económico y con eso usted me va a pagar. Hoy el fondo y las otras instituciones le han prestado al gobierno para gasto corriente. O sea, le han prestado para viajes, para burocracia, para pagar salarios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que no hay con qué, ni va a haber con qué pagar esa deuda, porque se está ocupando en gasto, no en inversión. Ese es uno de los grandes pecados. A nosotros nos llegan a ver los del fondo y los del banco preocupados que cómo va a hacer el gobierno para pagar, y nosotros lo que les decimos, mire, usted fue irresponsable al prestar para gasto corriente, y hoy viene a pedirle a los salvadoreños que paguemos la irresponsabilidad. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo. Bueno, un par de comentarios que nos llegan a través del chat. Lourdes Morales de Santa Ana dice, ¿y cómo tendremos responsabilidad social si los programas, o si los primeros irresponsables son el presidente? Dice, bueno, miren, la primera dama solo viajando anda. Ángel Ábalos de Adelaida, Australia. ¿Confían ustedes en Mauricio Funes, sí o no? Porque él les ha hecho llamados, o porque él les ha hecho llamados a todos los sectores para buscar soluciones al país. Yo estuve presidiendo la Cámara de Comercio por 4 años y este es mi primer año como presidente de ANEP. Fui vicepresidente de ANEP el año pasado. Jamás en mis 5 años como dirigente del sector privado salvadoreño me he sentado en tantas mesas a platicar con tantos políticos del gobierno como lo hemos hecho ahora. Y los resultados han sido absolutamente nulos. Nada, cero. Nunca hemos podido lograr un acuerdo en nada porque es solo mesas falsas. Nos han tenido en mesas falsas por 2 años. Entonces yo ya comencé a dudar muchísimo de esas credenciales que debe tener cualquier presidente y que debe recordar que cuando lo eligen no le dan un cheque en blanco para hacer lo que se cree que es correcto, sino que lo que está dando los resultados para la población. Y creo que ese es uno de los grandes errores que se está cometiendo. Jorge, nos aproximamos a un evento electoral y esto pues habitualmente en nuestro país lo que hace es meterle más ruido a la gestión económica, bueno, la gestión política desde luego porque el tema es electoral. ¿Cómo ven la proximidad de esta elección en el marco de lo que estamos viviendo y sobre todo con la amenaza de que el país pueda entrar en recesión? Es complicado tener elecciones a cada rato en el país. Nosotros hemos propuesto un montón de veces que veamos cómo modificamos los tiempos electorales porque demasiado tiempo antes empieza el ruido político, empiezan las ofensas, empiezan las críticas y todo eso genera más incertidumbre. Hay preocupación en la gente cada vez que hay un proceso eleccionario y creo que el Tribunal Supremo Electoral debe ser firme, enérgico en decirle, señores, tienen X días para su propaganda, 60 o lo que sea. Ya empezamos a ver carteles, propagandas, anuncios y empieza ya todo el pleito cuando no ha empezado todavía
el periodo de la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos todo el año oyendo a los políticos sin que nos resuelvan los problemas, por cierto, pero oyéndolos, criticándose, poniéndose en contraposición, y eso al final, ¿qué es lo que hace? Genera más incertidumbre. Bien, han habido algunas encuestas. Bueno, la prensa gráfica recientemente publicó el LPG Datos encuesta también, Jorge, sobre cómo ven los salvadoreños la gestión gubernamental, pero sobre todo los temas puntuales que siguen estando presentes en la preocupación de los salvadoreños. El tema de seguridad y economía siguen estando ahí. Me gustaría saber cuál es la reflexión que han hecho ustedes sobre de lo que respira la gente a través de esa encuesta. Primero, compartimos totalmente que esas son las dos grandes preocupaciones, o las dos principales preocupaciones que tienen los salvadoreños. En el tema económico te dije más o menos lo que nosotros vemos como opciones, y en el tema de seguridad sentimos que no se está, si se tiene plan, no funciona. Si se tiene estrategia, está equivocada. En los últimos 2 años, del 2009 al 2011, subieron 20% el presupuesto, 19% el número de policías, sacaron a la calle 8.500 soldados, y el resultado, ¿cuál es? 34% más de muertos. Hay algo que no está funcionando, hay algo que no hace clic, y eso es lo que se ha tratado desde el sector privado, que tampoco nos corresponde a nosotros. Eso es tema de gobierno. Estamos ayudando porque queremos ayudarnos, porque tengamos que hacerlo con propuestas, con ideas. La Fundación Paz Ciudadana, estamos haciendo hasta lo imposible, pero al final, si se tienen visiones y estas visiones se están encerradas, es un poco difícil que esto pueda mejorar. Y en el tema de seguridad, ¿es cuestión de recursos o no necesariamente de más dinero? Es decir, por toda la enumeración que usted me ha hecho hasta ahorita, uno pensaría es si esta situación se va a resolver inyectándole más recursos. Y es un poco lo que te decía, del 2009 al 2011 se han inyectado más recursos y lo que tenemos son más muertos. Además, hay principios equivocados. Por ejemplo, dicen, tenemos que comprar aviones para detener el narcotráfico. ¿Y cómo con esos aviones vas a detener a un narcotráfico de 40.000 millones de dólares solo de cocaína al año, que ese es el negocio? Es ridículo. Si lo que tenés que hacer es resolver los efectos del narcotráfico, los efectos que son la mara con armas en Sonsonate, en Soyapango, en La Campanera, en los buses. Eso es lo que hay que resolver. ¿De qué me sirve a mí que anden en aviones paseando para escoltar a los narcotraficantes? ¿Qué van a hacer con un avión de esos? El narcotráfico tiene 1000 veces más recursos de los que puede tener un Estado. Hay que resolver los problemas de los efectos en nuestra población. Y esas visiones son las que te llevan a gastar en cosas que no son necesarias o que no son lo que necesitamos. Bien, vamos a la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Desde San Salvador nos escribe Silvia Flores, dice: señor Dabú, lo felicito porque usted está diciendo lo que realmente pasa en las reuniones, que no es nada, solo pérdida de tiempo. Bueno, a propósito de lo que usted mencionaba el segmento pasado. Nosotros lo hacemos porque tenemos una vocación democrática y creemos que tenemos que seguir insistiendo, que seguir hablando, pero la verdad es que la frustración es enorme y los salvadoreños necesitan soluciones. El sector privado ha estado siempre en la mejor disposición de colaborar y de participar,
pero tampoco podemos perder el tiempo indefinidamente. Ahora, entonces, en el futuro inmediato, ¿cómo se ve el país entonces? Yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de los problemas y está comenzándose a involucrar más en exigirle a los políticos. Yo soy un fiel creyente, un convencido, que el día en el que los salvadoreños tengamos el poder real de sacar a los funcionarios que no nos hacen el trabajo bien, de sacar a los diputados que votan por las leyes equivocadas y que se preocupan por sus intereses y no por su país. El día que tengamos la posibilidad de decirle a un presidente eso no nos parece, porque está en contra de los intereses del país, y que de verdad seamos escuchados, ese día vamos a tener un mejor país. Pero si seguimos asumiendo que los gobernantes están en el Olimpo y que nosotros en lugar de ser ciudadanos somos siervos, jamás saldremos de los problemas del país. Jorge, pero eso de alguna manera ya ocurrió en 2009, es decir, cuando ya hubo un cambio de gobierno, es decir, la gente sí está tomando conciencia. Tal parece que incluso a veces uno tiene la impresión de que hay menos carga ideológica en la forma en que la gente vota. Hay un problema en lo que tú me estás diciendo, y es que la gente cree que su responsabilidad se terminó cuando emitió un voto. Y ahí se acabó. Y ya tomó una decisión, y pueden tomar las decisiones que quieran, de cambios de lo que quieran, cada vez que quieran. Pero ahí no termina la responsabilidad del salvadoreño. La responsabilidad del salvadoreño termina en que usted, cuando elige a un gobernante, es para que usted pueda vivir mejor, para que usted tenga mejor salud, mejor educación y mejor seguridad. Y si no se lo están dando, no fue suficiente su voto. Tiene que recordarle que usted votó, que usted le dio el puesto en la asamblea, que usted le dio el puesto en la presidencia, que usted le dio el puesto donde está, y que no le está respondiendo a sus problemas. La gente asume que voté y nos vemos en 5 años. Ese es el problema que tenemos. Debemos estar constantemente haciendo que los funcionarios políticos resuelvan nuestros problemas y no se resuelvan ellos sus problemas. Pero ¿cómo se logra eso? Es decir, ¿y cómo se hace sentir la población si no es a través del voto, que es un mecanismo constituido de manera constitucional? Así es, pero en el voto tú no tienes la posibilidad, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, tú votas por una bandera y te ponen a los que ellos te quieren poner. Por eso que esas reformas electorales son tan importantes, para que podamos decir, este muchacho, no hombre, yo por este no vuelvo a votar. Este fue un sinvergüenza, este trabajó muy bien, por este sí voy a votar. Pero no tenemos la posibilidad pero de hoy hacerlo. por hoy la reforma le da siempre la potestad a los partidos políticos. Así es, o sea que no hemos resuelto el problema, por eso Claro. te digo, o sea, no hemos resuelto el problema. Pero tú me dices, ¿cómo? Tu pregunta es cómo. Exacto, que vaya si más después allá de votar. al voto. Ok, entonces lo que tienen que hacer es apoyar aquella institucionalidad de la sociedad civil que exige esas instituciones que hablan por usted, esas instituciones que le están diciendo, señor gobierno, no funciona, y ahí debe haber una adhesión de la ciudadanía, una comprensión del problema y una adhesión para exigirle a los gobiernos, porque cada ciudadano allá en su pueblo no le puede decir al gobierno, pero juntos, organizados formalmente en instituciones serias, en instituciones responsables, pueden, por supuesto, exigirle a los funcionarios. Y podemos nosotros también directamente hacerlo con ellos si se cambia ese sistema electoral que tenemos. Bueno, pero hay que seguir trabajando porque el sistema electoral y falta poco para las elecciones. Ya en esta ya no podemos, ya para esta no se va a poder. Aquí vamos a tener que volver a sucumbir a la decisión de alguien en algún partido político, pero tenemos que seguir trabajando. Después de las elecciones a la gente se le va a olvidar el tema, cuando debemos seguir insistiendo para que la próxima elección, tal vez no la de presidente, pero la de próxima de alcaldes y diputados, podamos elegir con caras directamente al que queremos. El sistema democrático que vive el país no está agotado. La democracia es una parte de la república. A mí me dicen querer vivir en un país democrático, sí, pero a mí me urge más vivir en una república. Una república tiene la democracia, pero tiene las leyes, que eso no está dentro de la democracia, la seguridad jurídica. Y esas dos cosas juntas con otras más forman la república. Nosotros necesitamos tener democracia, pero que no se nos olvide tener seguridad jurídica. Y estamos perdiendo ahorita las dos. Bueno, se nos fue el tiempo. Le agradezco infinitamente que haya participado con nosotros. Muy gentil, Jorge. Encantado, William. Un gusto como siempre. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Que descansen.